Vamos de inmediato a escuchar a Francisco Lavé, director del INE. Hemos escuchado las conclusiones de los expertos internacionales. Lo más importante que han indicado es que la información recopilada en el censo 2012 corresponde a datos sanos, limpios y de utilidad para el país. Es información que caracteriza a nuestra población, que corresponde fielmente a los datos recogidos durante los 3 meses que duró el proceso. Los expertos internacionales que revisaron el censo no solo saben de estadística, sino que tienen un recorrido extenso y una gran experiencia en procesos censales. Su revisión del proceso censal fue realizada bajo parámetros oficiales de organismos internacionales y bajo estándares de normas basadas en experiencias en censos en América y en Europa. La información recopilada es válida para la definición de políticas públicas para el uso de profesionales y técnicos de nuestro país. Quiero enfatizar que nunca hubo manipulación, falsificación ni alteración de las bases de datos, bases que desde el primer día fueron codificadas de manera desglosadas: habitantes de viviendas efectivamente censadas, de viviendas con moradores ausentes y de viviendas no logradas. En cuanto a los datos entregados al público, quiero informar a ustedes que en todo momento mantuve informadas a mis autoridades sobre las metodologías de contabilización aplicadas. Además, los días 29 y 31 de agosto del año 2012, refrendé oficialmente a mis autoridades que estas cifras incluían una estimación de la población de las viviendas no logradas. Comillas, abro comillas. La población censada alcanzó a 16.572.475 habitantes, cifra que incluye una estimación de la población correspondiente al crecimiento del número de viviendas entre el periodo del precenso, año 2011, y del censo, 2012, que no fueron censadas. Esto se hizo, esta información, esta metodología, se hizo con el fin de colaborar en el proceso de conciliación censal posterior para estimar la población a nivel comunal, urbano y rural, que es lo más difícil de estimar en un censo. En ningún momento hubo intención alguna de ocultar o alterar estas cifras. Este documento al que me referí está ya en manos del fiscal señor Morales. Lamentablemente, el censo 2012 ha sido objeto de las más injustas e injustificadas acusaciones. Claramente este censo se ha utilizado y se ha intentado desprestigiar con fines distintos de su noble propósito, debido a su alto grado de vulnerabilidad. Un proceso censal es muy sensible y vulnerable, por lo tanto es un blanco perfecto para destruir la imagen de una institución o de un gobierno. Es vulnerable porque se basa en diversas opciones metodológicas técnicas difíciles de explicar a la opinión pública. Es vulnerable porque se trabaja con estimaciones también difíciles de explicar. Es vulnerable porque todos los censos del mundo tienen errores y son sujetos a mejoras. El proceso se llama conciliación censal y es la última etapa del censo que permite definir la población del país. Es vulnerable porque deben enfrentarse problemas imprevistos en terreno que se relacionan con las características de cada localidad y de cada país. Por ello, lo importante no son los problemas, lo importante es cómo se enfrentan y cómo se solucionan. Hoy en día las redes sociales son una herramienta poderosa que tiende a magnificar cualquier falencia. Ello permite transparencia, pero a su vez crea imágenes que pueden ser muy destructivas. El censo es vulnerable porque existe un desconocimiento de lo que es un censo, para qué se utiliza y de las posibles opciones metodológicas que se pueden considerar para realizar este proceso. El censo es fundamentalmente para caracterizar la población. Es vulnerable porque existe un desconocimiento de lo que son las imputaciones estadísticas en los censos de derecho. Imputar no es inventar ni manipular. Es parte de un proceso estadístico para dar cuenta de la realidad de la manera más compleja.
A este respecto, los expertos internacionales han indicado que en algunos países del mundo, como Estados Unidos, Canadá, Australia y otros, se imputan los moradores ausentes. En otros países de Europa la opción es no hacerlo. Por lo tanto, como lo he sostenido todo este tiempo, se trata de opciones metodológicas todas igualmente válidas. He defendido firmemente un trabajo profesional hecho por un gran equipo. El censo 2012 fue un trabajo realizado por un equipo de técnicos y profesionales del INE. Más de 17.000 profesionales y técnicos y personas trabajaron en el INE. El censo 2012 fue un trabajo realizado bajo el importante liderazgo de 15 directores regionales del INE. A lo largo de todo el país fue un proceso serio, profesional, acucioso, honesto y sin improvisaciones, y ajustado a la realidad chilena. Por último, este ha sido un año muy difícil para mí y mi familia. Nunca antes me había enfrentado a acusaciones de la gravedad que se me han hecho. Como cualquier ciudadano, confío en la justicia y sus instituciones. Muchas gracias. Hay un proceso judicial abierto, más allá de lo que pueda establecer. Estamos escuchando las declaraciones de Francisco Olavé, director del INE, todo esto, entendiendo que hoy también se conoció la opinión, la versión de los expertos internacionales que recomendaron no se utilicen los datos de imputación de viviendas no observadas. Bueno, parte de lo que señalaron esta jornada, y él también ha entregado su visión, Francisco Olavé. Vamos a seguir escuchando lo que ocurre y a ver cuáles son las preguntas de los periodistas. Que el censo fue un trabajo serio, acucioso, realizado por miles de personas honestas y trabajadoras como son los funcionarios del INE. Y es un trabajo que va a servir para definir las políticas públicas como siempre lo he afirmado. Así que él tiene que estar muy tranquilo que en su gobierno se realizó este trabajo serio y responsable. Francisco, el estudio internacional que se dio a conocer, las conclusiones que se dan a conocer durante esta jornada están en la línea de lo que te había señalado durante todo este tiempo. Muy por el contrario de lo que dice la Comisión de Expertos Nacionales. Es muy contrario. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso? Yo ya di mi opinión sobre los expertos internacionales. Lo único que puedo decir que este equipo de profesionales internacionales es un equipo tremendamente competente, sugerido por los organismos internacionales de estadísticas de los mejores del mundo. Las estadísticas de las Américas, estadísticas de Europa, estadísticas de Estados Unidos, los organismos internacionales de Naciones Unidas. Ellos sugirieron eso, y en consecuencia a mí me dan plena garantía de que su trabajo fue un trabajo profesional y serio. Yo ya opiné sobre eso y no voy a volver a opinar. El mismo informe de los expertos internacionales en el minuto de que hace recomendaciones, en el corto plazo dice publique la información pero sin las imputaciones, que fue lo que se hizo finalmente. Y en las recomendaciones de mediano y largo plazo dice cuando vayan a hacer el censo nuevo, estudien bien, prepárense bien. ¿No suena un poco también como a crítica a esas dos partes? Uno, cómo se entregó la cifra, y dos, cómo se preparó el censo 2012. A ver, todos los censos tienen problemas, lo dijeron ellos. No hay censo del mundo de los países más desarrollados que no tengan problemas, todos. Y problemas serios, algunos muy serios, como lo dijo el doctor Reiten en una declaración pública. En consecuencia, el que este censo haya tenido algún problema es parte. Como yo dije, lo importante no son los problemas, lo importante es la solución que se les dé. Ahora, lo que dicen los expertos internacionales es algo que yo también he repetido. No puede ser que una institución seria como el Instituto Nacional de Estadística no tenga un departamento de censos. Es una de las modificaciones que yo quería crear en la institución. Dentro de todo el proceso de modernización de la institución, una de esas era crear un departamento de censo para que continuamente estuviera estudiando, estuviera al tanto de cómo se están haciendo los censos del mundo y no tener que no saber, perder la información, que la gente que trabaja en el censo se vaya, que los expertos desaparezcan. O sea, se requiere eso, y eso es lo mismo que dicen los expertos internacionales. Con respecto al otro tema, quiero también destacar que esa fue una opción metodológica que tiene un sentido claro. El sentido claro es ayudar en el proceso final, porque el censo no ha terminado. Falta un proceso final que se llama conciliación estadística, conciliación censal.
¿En qué consiste ese proceso? Consiste en tomar la información del censo, que tal como dicen los expertos, no es absoluta, y esa información compatibilizarla, conciliarla con la información de natalidad, mortalidad, que en Chile son muy buenas, más la información de entrada y salida del país de las personas que vienen a vivir. En consecuencia, eso era para ayudar a la estimación de las comunas más pequeñas, incluso las comunas rurales o urbanas, para ayudar a estimar, porque eso es lo más difícil que hay. Todos los organismos internacionales dicen que eso es lo más difícil. Estimar la población del país es fácil. Bajar esa población a las regiones y más aún a las comunas es lo más difícil que hay. Y para eso se usan diversas estimaciones. La estimación es lo normal en un proceso censal. Se usan diversas estimaciones de crecimiento industrial, de crecimiento de las plantaciones, para ver cómo se va a comportar la población. Esto yo creo que va a ser lo más útil para ese proceso final. Francisco, en ese sentido, lo que usted señaló ante la comisión investigadora, lo que había señalado todo este tiempo, va en línea directa con lo que señalaron hoy día los expertos internacionales. ¿Hay un acuerdo, una misma visión? En ese sentido, ¿usted se siente respaldado por lo que se declaró hoy? Lo que yo he planteado desde el primer día que ustedes me han escuchado no ha sido alterado en un ápice. Exactamente lo mismo que he declarado en todos lados, están todos los documentos que yo he entregado, no hay nada diferente, aparte de los eslóganes que circulan, no hay nada diferente en mis declaraciones, y en consecuencia, si la declaración de los expertos coinciden en gran parte con lo que yo he dicho, qué bueno que sea así, qué bueno para el INE. Le ponen los expertos internacionales un B+, un 6.3, un 6.4 de nota. Sí. ¿Fue este censo el mejor censo de la historia, como dijeron las autoridades chilenas? A ver, esos son los eslóganes. Perdón, no lo inventamos nosotros. Sí, está bien, pero son eslóganes. Tal como dicen los expertos internacionales, este censo fue un éxito, son palabras de ellos. Tal como dijo el doctor Jacob Reiten, es un muy buen censo, superior a muchos países de Latinoamérica. Es un muy buen censo. La información estadística que de ahí surge va a ser muy útil para la generación de políticas públicas en el país. De uno, por favor. Lo que yo le planteaba antes respecto a que no se preparó quizás bien el censo 2012, o que se expuso diferente las cifras como el experto internacional está recomendando. ¿No hay una pequeña autocrítica de su parte de que quizás en eso sí que podría ser una eventual autocrítica efectivamente, y eso lo hemos explicado y lo expliqué yo ante la comisión, lo he explicado en todas partes. Los censos pilotos tienen un objetivo claro, y en eso tienen toda la razón los expertos internacionales. Tienen un objetivo claro de chequear lo que se va a hacer y corregir los posibles errores. Pero los censos pilotos tienen muchas, no es una sola cosa. Los censos pilotos tienen muchas partes. Parte de eso se hizo, efectivamente. No se hizo todo lo que dicen los expertos internacionales, porque son muchas partes, pero, por ejemplo, el cuestionario fue chequeado, todo fue hecho. Y lo otro que nosotros teníamos a favor era que la persona que dirigía el censo, el jefe del censo, y todas las personas involucradas directamente en el censo eran las mismas personas que habían trabajado el 92 y el 2002. En consecuencia, la experiencia estaba. ¿Pero admite algún tipo de error? Pero por supuesto que admito errores. Yo no soy perfecto, por Dios. Admito muchos errores. ¿Alguna autocrítica en la recomendación que hacen los expertos internacionales de no tomar la imputación de las viviendas que fueron observadas? Efectivamente no se llegó a censar. Mire, puede haber sido un error. A lo mejor no necesitaba hacerlo. Yo quise... A ver, yo soy una persona que en toda mi vida he tratado de ir más allá, he tratado de ayudar más allá. Y este proceso era para ayudar posteriormente al proceso. Y en consecuencia, tal como lo dicen los expertos, en muchos países se hacen estimaciones y se agregan. Les voy a poner un ejemplo extremo para que ustedes... En Colombia, por ejemplo, en los lugares donde no pueden entrar las personas por la guerrilla, no podían hacer censo. Entonces le pedían a los comillas alcaldes, no sé cómo se dice en Colombia, que ellos estimaran cuánta población había, y eso se incluía en el censo. Y lo mismo pasa en muchos otros países. O sea, por distintas razones se hacen estimaciones. Y de hecho, le advierto
que una vez terminado este censo y entrado al proceso de conciliación, vienen muchas estimaciones. Así que no es novedad en un proceso estadístico, en un proceso censal, que usted haga estimaciones. Pero lo concreto, ¿cuál es la autocrítica que se hace? ¿Qué es lo que se pudo haber hecho mejor o qué es lo que se hizo mal en este proceso? Mire, yo la autocrítica, que siempre las cosas se pueden hacer mejor, siempre. Yo he tratado siempre de hacer lo mejor posible en mi vida. En algunas veces lo he logrado, en otras no lo he logrado. ¿Qué cosa, si volviera a tener la oportunidad, qué cosa no haría o haría de manera distinta? ¿Haría la imputación? ¿Qué haría distinto? Me habría preocupado más de las personas y de la existencia de las personas que trataron de afectar directamente el censo. Francisco, pero a su juicio queda claro con este informe de los expertos internacionales que no hubo manipulación, al menos los datos, ¿no? Al menos es lo que yo entiendo. Ahora, eso tiene que establecerlo la justicia. Por supuesto. Pero la resolución de presunta manipulación, ¿en qué etapa va ese proceso judicial? No. Yo entiendo que eso depende del fiscal Morales. Él tiene sus tiempos, tiene una serie de otros temas muchísimo más relevantes que probablemente lo que es el censo. Ahí está con las cascadas, son varios otros temas muy relevantes. Una de las candidatas a la presidencia, que es Michelle Bachelet, que tiene un poco más de posibilidad de llegar a la segunda encuesta, ha dicho que igual iría a repetir el censo. ¿Sería un error? Mire, yo lo que le diría a la presidenta es que me parece bien que haga un nuevo censo, pero no lo haga ahora. Hágalo en 5 años más, como esté haciendo lo normal en todos los países del mundo. No hacer el censo cada 10 años, porque cambian mucho, los países cambian tan rápido. En consecuencia, que ella lo haga, pero lo haga el 17. Entiendo que va a estar el 17 todavía como presidenta, ¿no? Sí, si es que sale, ¿no? Suponiendo que salga. Francisco, de sus palabras... Que lo haga el 17. Y ahí, cierto, va a ser un tremendo aporte para el país. De sus palabras se desprende que sigue apuntando a una tesis que al interior del INE habrían habido personas que habrían querido perjudicar su gestión. ¿Se mantiene? Las hay. Y lo más increíble es que no haya habido un sumario después de todo el daño que han provocado. Yo espero que algún día le inicien un sumario a esas personas. Ok, muchas gracias.